quería sobre todo comentar el tema de la entrevista que tuvo Rosales con Vladimir Villegas, pues en Unión Radio, porque fue bastante comentada. Pero prácticamente Rosales lo que plantea allí, más bien hace el papel de analista, ¿no? Y además dice y deja claro que dice, bueno, el lacito, él dice, le regalo la tarjeta con lacito, pero eso es un regalo como envenenado, perdóneme, él respondió muy bien a todas las preguntas, pero eso es como el regalo, te doy este regalo y con un triqui-traqui adentro, no sé, Tony, antes de que se cortara la conexión, Xavier te había preguntado que si Rosales se refería a jóvenes como tú y también como nuestra directora de transmisión, María Auxiliadora, María Los Ángeles. Nunca, no han visto más nada que no sea chavismo, pero además no importa, tal vez uno dijera, no importa que sea el mismo gobierno, pero lo que ha sido un mal gobierno y además una confrontación todo el tiempo, ¿no? Sí, sin duda. Creo que cuando se refiere a personas que en 25 años no conocen más nada, está hablando de mi generación. Yo nací en el año 97, es prácticamente todo lo que he visto. Tenía un año cuando Hugo Chávez ganó las elecciones. Y sin duda creo que hemos sido una generación muy marcada por el conflicto político entre oposición y chavismo en sus diferentes etapas. Yo creo que una de mis memorias de infancia más vividas es el paro petrolero y los eslogans de esa época y las campañas en televisión incluso. Luego, posteriormente, cuando ya tenía 10 años, recuerdo a mis hermanas en el movimiento estudiantil con el referéndum del 2007. Luego, cuando ya estaba en cuarto año del colegio, fueron las protestas de 2014. Y ya en la universidad, las protestas de 2017. Y sucesivamente. Hemos sido una generación muy marcada por esas olas de conflicto que quizás mis papás no vivieron en sus primeros 25 años de vida en Venezuela, que más bien equivalen con un periodo de muchísima estabilidad. Y ha sido algo sin duda muy característico de esta generación, además marcada por una crisis económica sin precedentes en países fuera de guerra y con un éxodo masivo que creo que todos nosotros hemos vivido eso desde la infancia. Mi mejor amigo del colegio se fue de Venezuela cuando teníamos 10 años, entonces para mí el éxodo también ha sido una característica generacional desde el primer día. Y creo que eso es lo que está hablando ahí Manuel Rosales en este caso de los últimos 25 años. Así es. Mira, Tony, tú sabes que hoy me preguntaba un periodista de la República de Perú, me decía, bueno, ¿qué le podemos decir a nuestros lectores de qué es lo que está pasando en Venezuela? Y insistía muchísimo sobre el candidato 13, él no le decía así, pero bueno, nosotros le pusimos coloquialmente en Semana Santa el candidato 13 y después le pusieron al candidato Tapa, porque a la gente le cuesta entender esto y además Delsa Solórzano tuiteó en su cuenta hoy que todavía la plataforma unitaria con la tarjeta de la Mesa de la Unidad no ha podido inscribir la candidatura que desea inscribir. ¿Dónde estamos parados en este momento? Bueno, yo lo que creo que muestra la existencia del candidato 13 y la existencia de la candidatura de Manuel Rosales es una situación de división y fraccionamiento de la principal coalición opositora del país, porque pareciera que no logran ponerse de acuerdo los 10 partidos que conforman la plataforma unitaria en quién debe ser el candidato tras el bloqueo arbitrario que sucedió en el sistema del CNE a la inscripción de la candidatura que, bueno, se esperaba originalmente que fuera Corina Lloris, tras la inhabilitación de María Corina Machado. Y creo que hemos visto, o podemos ver, una actitud de la plataforma unitaria que ha sido relativamente poca o muy poco activa porque no hay coordinación y no hay un punto en común entre los 10 partidos que hacen vida allí. Porque tienes a un Nuevo Tiempo, que es miembro de la coalición, apoyando claramente la candidatura de Manuel Rosales, pero además tienes Movimiento por Venezuela, cuya tarjeta fue restituida, apoyando también la candidatura de Manuel Rosales, y sabemos que hay otros elementos dentro de la plataforma unitaria, como Acción Democrática y parte de Primero Justicia, que también apoyan ese lado. Pero luego tienes otro grupo de partidos apoyados además con 20, que es fuera de la plataforma unitaria, que siguen insistiendo en que se va a hacer la inscripción de Corina Lloris o de otro candidato que no sea Manuel Rosales. Y por ende vemos dos candidatos que técnicamente vienen de la plataforma unitaria, ambos, Manuel Rosales y Edmundo González Urrutia. Y lo que pareciera mostrar es una brecha que está creciendo y creciendo dentro de la oposición en dos toletes que se diferencian quizás en su manera de acercarse al gobierno. Un tolete más crítico, un tolete que quiere una ruptura del sistema, donde tienes aparte de Primero Justicia, donde tienes a 20, donde tienes incluso a fuerzas como Voluntad Popular, como Proyecto Venezuela,
y tienes el otro lado un Tolete que cree que, por decirlo coloquialmente, hay que bailar pegado con el chavismo para lograr una transición negociada. Y ahí entra un nuevo tiempo, ahí entra Acción Democrática, ahí entra parte de Primera Justicia, que está muy dividida. Y prácticamente en ese meollo se encuentra la discusión actual. Y lo que no se sabe es qué va a terminar haciendo la plataforma unitaria que no logra ponerse de acuerdo y que incluso podría verse afectada por una división que la rompa en dos partes. Una que se vaya con un nuevo tiempo y una que se quede y a lo mejor termine siendo el mismo Edmundo González Urrutia el candidato y deje de ser una tapa. Pero si eso sucedería, fuera un harakiri de la oposición al romperse en dos candidaturas que provienen de la plataforma unitaria, que serían Rosales y González Urrutia. Bueno, yo creo que yo tengo la información de que el señor González Urrutia se aceptó inscribir, aceptó prestar su nombre como candidato tapa, pero hasta ahí. Hoy incluso Vladimir Villegas en su programa de radio asomó la información de que el señor tiene incluso la carta de renuncia firmada. Entonces, eso obligaría a ponerse de acuerdo en otro nombre. Y Rosales ayer en ese programa, en esa declaración, dijo que entregaba su candidatura y las tarjetas con lacito y todo, ¿no? Me dice que eso es un regalo un poco complicado, pero en todo caso tenían que ponerse de acuerdo, algo que no lograron durante 5 días, hace 2 semanas. Entonces tiene hasta el 18, 20 de abril para llegar a ese acuerdo. El asunto es que no lleguen otra vez a última hora a tratar de inscribirse. O sea, lo lógico sería que en estos tiempos aprovechen, discutan. Evidentemente, tienen que ponerse de acuerdo con el gobierno para que el nombre sea aceptado. Estamos en esa situación, eso hay que decírselo a la gente claramente. Eso es así. El gobierno no aceptó a la candidata Corina Lloris, no aceptó a Omar Barbosa, no aceptó a Andrés Caleca, no aceptó a Roberto Enrique, ni siquiera. No aceptó a nadie sino a Rosales. Entonces, bueno, ahí eso, lo que tú acabas de decir es cierto, hay una división, pero la decisión de la plataforma, sí, claro, si se respeta el reglamento interno que ellos tienen, por un lado depende cómo se agrupe el G4, necesitan 6 votos u 8 votos. Me explico. Si 3 partidos del G4 apoyan una posición, harían falta 6 votos para aprobar esa posición. Si nada más hay 2 partidos del G4 que apoyan esa posición, se necesitarían 8 votos para aprobar la decisión. Entonces están en esas cuentas y como tú acabas de decir, hay incluso divisiones dentro de los partidos. Entonces, eso está como bastante complicado de aquí al 18. Creo que vamos a ver muchas cosas todavía, me parece, ¿no? Claro, y yo creo que hay que recalcar un punto muy importante. Aquí el problema no es que la oposición no se ponga de acuerdo, es que el gobierno bloqueó las demás opciones y le ha dicho a la oposición prácticamente o es Rosales, o es Stalin, o no es nadie. Y pareciera ser más bien un tema de ponerse de acuerdo con el gobierno, o mejor dicho, ponerse de acuerdo con Rosales, que es lo que el gobierno pareciera estar marcando como el único camino aceptable. Entonces no es un tema de, bueno, se sientan los 10 partidos y nos gusta Blay, o nos gusta Veledo, o nos gusta Corina Lloris, es un tema más de, bueno, aceptamos la candidatura de Rosales o no. Y eso va a requerir un proceso complicadísimo de negociación porque sabemos que María Corina Machado no le da el visto bueno a la candidatura de Manuel Rosales. Sin embargo, creo que no podemos asumir que se vaya a decir que no porque la oposición, tanto María Corina Machado como Manuel Rosales, han estado jugando a una ambigüedad estratégica muy brillante que le ha permitido moverse y avanzar pasos dentro de una ruta electoral cada vez más minada.